Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte que sigue intentando cogerle un poquito el pulso a la vida política de nuestra ciudad. Y hoy nos acompaña el portavoz de una fuerza política que nació como plataforma hace ya algún tiempo y que por el momento no tiene representación en el Ayuntamiento de San Fernando, pero sí les puedo asegurar que son muy activos. Juan José Fornel, bienvenido en la televisión. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por tener la oportunidad de estar un rato con vosotros. Portavoz de la plataforma 3R, yo muchas veces comento principal partido de la oposición, plataforma 3R, porque hay partidos que nos pueden dar a lo mejor 2 o 3 convocatorias máximo a la semana, el que lo hace. 3R nos garantiza una nota de prensa mínimo todos los días del año, si fuera posible. Es complicado el trabajar por la ciudad desde la oposición y fuera del ayuntamiento. Bueno, yo creo que como toda actividad humana es cuestión de voluntad, es cuestión de que sientan lo que realmente hace, es cuestión de plantear de que hay una realidad que es la situación que de nuestro punto de vista es aterradora en cuanto al nivel de la ciudad. Y lo hacemos con esa vocación de servicio público que entendemos que necesita la ciudad, insisto, en el estado en el que está, no solo nuestra parte, sino del tejido asociativo de la ciudad en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, es un auténtico placer poder aportar lo que buenamente podamos en dirección de cambiar esta preocupante realidad, y lo haremos, lo estamos haciendo y sin lugar a dudas creo que tendría que ocurrir algo muy importante para que esa voluntad y esa vocación de luchar por los intereses generales de la ciudad se vea distorsionado. ¿El tranvía llegará a pasar por San Fernando de manera regular? ¿Se venderán billetes y todas esas cosas? El tranvía, pues yo le puedo decir que igual soy muy rotundo en la afirmación, pero el tranvía es un cadáver político hace mucho tiempo. El tranvía, a raíz de todas las iniciativas que nosotros hemos tomado, hubo un punto de inflexión que creo que es el que ha marcado ya el ocaso del tranvía, ¿no? El tranvía decidimos, y aquí en alguna que otra ocasión se lo reflejamos en este lugar de entrevista, de que había un elemento último que poner encima de la mesa, que era llevar este asunto después de las fronteras, ¿no? Y llevarlo a Bruselas, a la Unión Europea, que como todos sabemos ha subvencionado esto con un 80% de fondos estructurales, ¿no? Hubo que hacerlo. Se lo notificó a la oficina, a la OLAF de la Comisión Europea, cuál era la situación del tranvía, y desde ese momento se le trasladó a la Dirección General de Política Regional y Urbana de la comisaria. Desde ese momento, a pesar de que nos costó llegar a esa determinación, es el inicio posiblemente y el fin del tranvía, ¿no? El tranvía, como digo, es un cadáver político, pero es un cadáver político que nos ha costado al contribuyente nacional y comunitario 240 millones de euros, tiene 2 sentencias de nulidad firmes y ha sido posiblemente en la historia reciente de esta ciudad no ha habido algo que le haga sombra en cuanto al daño inducido a la ciudad, ¿no? Por lo tanto, le insisto, yo creo que el tranvía posiblemente dé algún que otro titular, pero esperemos que en los meses que faltan, que no son muchos, que se cumpla el plazo para tener que devolver 200 millones de euros, gran preocupación que existe en el Estado, en el Ministerio de Economía, con objeto de que saben de las incapacidades de la Junta, de sus disponibilidades, para posiblemente en ese escenario de tener que devolver ese dinero. Por lo tanto, habría un cúmulo de responsabilidad inclusive del Estado, y podríamos estar en el momento de que nuestro partido político tome la decisión de empezar a pedir responsabilidades, inclusive personales, por dilapidar 240 millones de dinero público nacional y comunitario. Alguien tendrá que responder por esto. Al hilo del tema del tranvía, la ordenanza de la calle Real, etcétera, la ciudad no posee un plan de movilidad, y eso, fuera parte de los propios perjuicios, nos perjudica, según también ha publicado la plataforma 3R, en 2 temas claves, que es esa subvención que da el Estado para el siempre deficitario servicio de transporte público, y también el tema tan cacareado
de los fondos EDUSI, que bueno, hace falta entre la documentación, hace falta tener un plan de movilidad, porque si no esos dineros de Europa, precisamente de Europa, no llegarían. La situación es así, ¿no? Es así, le comento, primero arranquemos por el tema de la ordenanza. El tema de la ordenanza de la calle Real es algo que se dejó, como usted bien sabe, fuera algo que teníamos todos los días ordenanza, pero aquello pasó a la historia y es por tres elementos clave. Le comentamos a la alcaldesa de la ciudad de que no se puede hacer una ordenanza de la ciudad, puesto que la calle, a día de hoy, sigue siendo del Estado. La calle es del Ministerio de Fomento. Pusimos un documento a disposición de los medios de comunicación donde se certificaba que la calle forma parte de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento y por tanto del Estado. No se puede hacer una ordenanza de algo que no es tuyo. En segundo lugar, el tranvía sigue teniendo declaración de interés metropolitano, por lo tanto la señora Cavada no tiene competencias, son autonómicas, no son municipales. Y por último, no se puede hacer una ordenanza sustantivada en un tranvía que es una obra pública con esas características de legalidad. Por lo tanto, son tres razones que va a llegar que la ordenanza nunca se va a poder materializar. Es más, de hecho, el subdelegado del Gobierno, el cual mantenemos reuniones en esta dirección, pues está dispuesto inclusive a la posible impugnación por la vulneración de estos tres elementos que a cual son más serios, ¿no? En esa línea es parte de eso que comenta del plan de movilidad urbana sostenible. Es un tema muy serio que para nada forma parte de la agenda política de ningún partido político de esta ciudad, ni desde el jefe de la oposición al último grupo municipal. Pero tenemos que decirle a esos representantes de que esta ciudad, lo hemos tenido acceso a ello, lo hemos podido comprobar con las asociaciones sectoriales, el plan de movilidad urbana sostenible consiste en un anexo al plan general del 2013 de esta ciudad, donde hay una declaración de intenciones a nivel de movilidad y nada más. Y nada más. De hecho, tenemos un oficio que reconoce por parte de la concejal de urbanismo de que hay que rectificar en esa dirección y que hay que darle cumplimiento normativo. ¿Eso qué significa? Es decir, acabo de decir que no tenemos plan de movilidad urbana sostenible en esta ciudad. Lo tenemos garantizado por un oficio, lo tenemos garantizado porque hay una asociación sectorial de ingenieros de camino que se dedica a enmarcar y circunscribir los planes de movilidad en España. Y certifica igualmente que no hay rastro alguno. Pero esto tiene dos connotaciones importantes. Para poder acceder, como usted bien dice, a las subvenciones del transporte público, hay que tener ese plan de movilidad. La pregunta que nos hacemos, ¿se podrá optar o no se podrá optar a ella? Porque si no tengo plan de movilidad, no tengo subvenciones. Es así. De hecho, hay un anexo de la documentación a presentar que hay que certificar por fedatario público de que eso existe. Por lo tanto, tenemos dudas de que se siga optando esas subvenciones públicas de ese transporte público deficitario. Pero hay otro más grave, que hoy le hago un llamamiento al jefe de la oposición y a los grupos municipales, que es referido a la posibilidad de que podamos perder el tener acceso a 10 millones de euros de fondos europeos y de fondos estructurales. Los EDUSI tiene hoy, a día de hoy, dos problemas. Uno es el hecho de que el plan de movilidad urbana sostenible no existe, que requiere de meses. Hay ayuntamientos que llevan enfrascados meses para obtenerlo. Para que nos hagamos una idea, hay un compendio incluso de intervención de equipos multidisciplinares, de sociólogos inclusive, y a día de hoy ni tan siquiera hemos arrancado. Bueno, pues es el primer problema que tiene las EDUSI, que va a poner en peligro 10 millones de euros. Pero también tenemos el otro problema, que va en la misma dirección, de que al 31 de diciembre del 2019 hay que tener contratado el 15% de esos 10 millones de euros adjudicados y en marcha. Que yo sepa, la hora que es, no hemos contratado un solo ladrillo. A eso hay que aunarle de que el Departamento de Contratación Pública de esta ciudad ha estado paralizado 65 días, de que no tenemos presupuesto. Esta situación, e insisto, hoy lo peticiono desde aquí al jefe de la oposición, a los grupos municipales, es sumamente delicada. No tenemos plan de movilidad, no tenemos contratado o no hay expectativa de que tengamos contratado a 31 de diciembre el 15%, que luego en el 2019 se convierte en el 30%, y podemos estar afectos tanto a EDUSI como a subvenciones de transporte público. Es un tema muy serio que no escuchamos intervención de ningún grupo y cuanto menos al jefe de oposición, que hoy, insisto, desde aquí lo interpelo a que su atril forme parte, este asunto forme parte de ese atril que a diario nos intenta solucionar todos los problemas que tiene esta ciudad. Plataforma en defensa de la obra pública. El CSR también está con ese tema.
queremos esa posibilidad de que el agua pública se gestione desde el ayuntamiento, que no sea una empresa privada, que no sea Hidralia, por ejemplo. Mira, le podemos comentar que nosotros damos nota de que, bueno, que lo que es la defensa de lo público en su conjunto, aquí estamos los primeros. Pero también tenemos la visión de la intervención del sector privado en intentar de dar sostén económico, social y político a una ciudad. Pero en el tema del agua lo hemos convertido en un tema estratégico. Creo que llegar a que esa concesión sea parte de gestión directa para nosotros es primordial. Primordial, insisto, convertirlo en un asunto estratégico por el hecho de las capacidades que tiene. Capacidades económicas, capacidades de solvencia de asuntos sociales y de capacidad de retorno a la propia ciudad. Para nosotros ese elemento, igual que optamos por cerrar empresas públicas insultantes a la inteligencia de los ciudadanos como las ESISA, o de externalizar, insisto, externalizar el patronato de deporte, optamos por convertir el agua en un sector estratégico de gestión directa, gestión pública. 3R tiene la habilidad de que ha podido negociar directamente con el Ministerio de Defensa, cosas que otros quizá no puedan decir. Y bueno, se habló, se avanzó en el tema de la galería de tiro, en ese kilómetro de playa que queda por recuperar. ¿Cómo está ese proceso a fecha de hoy? Pues hace cuestión de 8 o 10 días convocamos los medios para decirle la verdad, que intentamos hacerla a diario, de un tema que es cierto, como bien comentas, que hemos sido el único partido político que ha llamado a las puertas a la señora Cospedal, y lo hemos hecho en línea de la situación, como digo, de la deuda social que hay en esta ciudad, deuda social terrible, de la situación socioeconómica terrible que está padeciendo esta ciudad. Ayer conocíamos un dato que se me vino a la cabeza que creo que produce pavor y puede sonrojar a cualquiera, y creo que debería de acompañar todas y cada una de las fotos de la señora Cavada y de su socio de gobierno, que es cuando conocimos ayer el dato pavoroso, como digo, de que aún el pan nuestro tiene que poner 6.000 comidas al mes, ¿no? En esa línea, pues decirle que llamamos a las puertas de la señora Cospedal. La señora Cospedal nos dijo sí a nuestra petición. Nosotros pedíamos el 1,3 kilómetros de la playa de Camposoto para su desarrollo económico, para mitigar esta situación terrible socioeconómica, y se nos dijo que sí, ejecutando una galería de tiro dentro del acuartelamiento. Bueno, bien, el paso de los meses nosotros hicimos entrega de ese oficio directamente a la representante institucional de esta ciudad, en concreto al señor Conrado, donde entendíamos que nuestro trabajo estaba hecho y que era el representante de los ciudadanos a nivel institucional que tenía que darle continuidad a ese trabajo, ¿no? Visto que los meses pasaban y nadie sabía nada absolutamente de esa gestión, pues acudimos al Ministerio de Defensa y les puedo decir que es la única verdad y la que ya se ha transmitido a ciudadanos y que hoy quiero hacer hincapié para que nadie siga generando expectativas ni esperanza a los ciudadanos. Podemos afirmar, insisto, que al más alto nivel, obviemos concretar, pero sí con muchos galones en los hombros, de que esa playa, ese 1,3 kilómetros de playa de Camposoto, no va a ser desafecta por el Ministerio de Defensa. Nosotros pedimos cesión y uso civil y eso no es posible. Eso es lo que hay que decirle a los isleños. Hoy no es posible. La Dirección General de Armamento determina que esa playa es estratégica a nivel de la defensa nacional. Al igual que reconoce lo que ha hecho esta ciudad por ese ministerio, igual que reconoce del esfuerzo de algún que otro siglo en todos los departamentos, excepto en el Ministerio del Aire, cuál ha sido la entrega de esta ciudad, de esos 30 kilómetros cuadrados de término municipal que hemos puesto a disposición, como digo, de defensa. Pero tenemos que decirle, insisto, a los ciudadanos, que nadie que se siente en esta silla genere expectativa, genere esperanza, porque el Ministerio de Defensa ha sido claro, a nuestro pesar, porque entendemos que podría ser una fórmula para mitigar esa situación socioeconómica, como digo. Tenemos que decir que hoy, a día de hoy, ese terreno no va a ser desafectado, ese terreno no va a pasar a uso civil por cuestiones de estrategia nacional. Nosotros, cuando hace semanas atrás hemos hecho públicas estas declaraciones, pedíamos que, dado la realidad, que es esa, no otra, era el momento de desarrollar Punta Cantera
que es otro elemento que está ahí y que forma parte del olvido de esta ciudad, dado que también coincidía con la nulidad del plan del corredor del litoral. Por lo tanto, no hay playa de Camposoto para la ciudad de San Fernando, esa es la realidad. No sé qué va a ocurrir dentro de 1, de 2 o de 3 años, a corto plazo o a medio plazo, porque ni tan siquiera el Ministerio de Defensa es capaz de marcar una pauta y una dirección en ese sentido. Si yo le pregunto por ESISA, ¿qué me dice? Pues si yo le podría responder intentando como ciudadano y como persona de intentar racionalizar lo que puedo saber, conocer o entender de ella, pues básicamente es algo que hay que disolver. La ESISA pide su disolución desde hace años, es algo que es un insulto a los ciudadanos, lleva 9 años sin hacer una sola vivienda pública, 9 años sin hacer una vivienda social, tiene a 3.000 personas, 3.000 isleños en el registro de demandantes de vivienda solicitándola, tiene un coste de más de 2 millones de euros al año, es el último dato conocido en el único presupuesto de la señora Cavada, con fecha 26 de abril del 16, y tiene unos costes que son insuperables en criterio de moralidad pública, en criterio de ejemplaridad pública. Por lo tanto, yo pido, una vez más, que ESISA se disuelva. ESISA está en causa de disolución, según la Ley de Sociedad de Capital, porque es incapaz de conseguir su objeto social. Ahora intentan darle justificación existencial con ese plan municipal de vivienda, que por cierto no tiene capacidad jurídica para hacerlo, o entre otras cosas para intentar justificarla. Estamos hablando de auténticos criterios irracionales como mantener nóminas astronómicas para no producir absolutamente nada, en una situación de una ciudad que los datos son pavorosos en cuanto a esa deuda social que acabo de hablar, ¿no? Seguimos teniendo 27,71% de población de paro con relación a la población activa. Acabo de dar el dato de los 6.000 comidas que genera el Pan Nuestro. Sabemos todas las 3.000 personas que en la memoria de Cáritas de última hablaban de la situación de San Fernando. Sabemos que hemos estado entre las 30 ciudades con mayor índice de pobreza de Andalucía, entre las 30 mayores ciudades con mayor índice de pobreza de Andalucía. La huella social y la deuda social es terrible. ¿Cómo mantener estructuras políticas clientelares? No tiene otra definición. A costa del erario público, para costa de satisfacer el rédito político para que alguien continúe en el poder de esta ciudad, y que el resultado solo se tiene que ver una vez que sale uno del umbral de su casa. Hay un rumor por ahí que habla de una situación extraña en la antigua sede del Partido Andalucista, la que es Peral, hoy Centro Andaluz. ¿Usted de ese rumor dice algo? Pues sí, le tenemos que decir que sí. De hecho, yo le voy a preadelantar algo que también le va a hablar Izquierda Unida. Vamos a sacar una nota de prensa conjunta de un tema que ya debe de conocer la ciudadanía. Calle San Peral 6 es la sede del extinto Partido Nacionalista que ha gobernado esta ciudad durante muchos años, durante muchas décadas, y hoy tenemos que decirle a los ciudadanos que queremos que se constituya una comisión de investigación. Hago una petición expresa nuevamente al jefe de la oposición, una comisión de investigación para que se determine si la titularidad de esa vivienda, de ese local, de esa sede política, que se corresponde con una fundación llamada IMIRCE, que su convocante se corresponde con la hija de un antiguo secretario general del Partido Andalucista. Por lo tanto, la Fundación IMIRCE tiene conexiones directas con el Partido Andalucista, extinto Partido Andalucista, y queremos que se constituya, y hoy se lo pido expresamente al jefe de la oposición, una comisión de investigación para que se determine si en esa compra, en esa adquisición que tiene fecha de 1998, se ha soportado con dinero público. Solo le quiero dar un dato al televidente que ya completará Izquierda Unida. Es una fundación que se constituye en octubre, una fundación cultural que se constituye en octubre de 1997, y 3 meses y medio después se compra esa sede política. Queremos saber
sí hay intervención de dinero público y especialmente de asignaciones públicas. Las asignaciones públicas tiene prohibida taxativamente por ley de que sea destinada a adquisición de activos patrimoniales fijos, dígase, sedes de partidos políticos. Es algo que le adelanto que Izquierda Unida va a profundizar en la misma línea, pero le pedimos a los grupos municipales y le pedimos al señor Loaiza, jefe de la oposición, que se constituya esa comisión de investigación para averiguar si en ISAP Peral 6 ha habido intervención presuntamente de dinero público en su compra. Entre las propuestas de 3R hay una muy llamativa, muy relacionada con la Semana Santa de San Fernando, que es buscar que tengamos una nueva distinción, que sea de interés turístico, pero ya a nivel nacional. ¿Viable el tema? ¿Sería posible de conseguir? Viendo la disposición del Ministerio de Turismo, pues nos encontrábamos que había un requisito fundamental, que era el hecho de gozar de esa declaración de interés turístico a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tenemos que decir que sí, es decir, la Semana Santa de San Fernando goza de ese distintivo desde el año 2003, por lo tanto el primer factor a cumplir lo teníamos. Ahora bien, hay otros elementos que era a desarrollar, por ejemplo, a nivel de dato anecdótico, posiblemente el más sustancial, porque requiere de más tiempo, requiere de 20 promociones en prensa nacional, ¿no? Es algo que se puede hacer con voluntad política, con recursos, se puede hacer perfectamente, y es poner en marcha esas promociones. Por lo tanto, el elemento fundamental lo teníamos y había cierto elemento de trabajo, como es esa actividad promocional y una memoria justificativa de lo que es el sustento de esa declaración, ¿no? Por lo tanto, pedíamos semanas atrás que se hiciera una comisión conjunta del equipo de gobierno y de cofradías y hermandades del Consejo, con objeto de aunar ese esfuerzo, y que entendemos que esa declaración es necesaria con objeto de que sea un factor más a intentar de que tengamos una razón para que la promoción turística de esta ciudad sea parte de poder intentar de, como digo, de mitigar, de eliminar esta situación económica penosa, este fango económico donde nos está llevando este equipo de gobierno, que sí es cierto que, por ejemplo, no tienes competencia a nivel de desempleo, pero tiene capacidad y el deber de atraer iniciativa privada, que es el único que nos puede sacar de esta. Y le podemos decir que ya no sabemos cómo hacerle propuesta, si enviarla en color, en blanco y negro o en papel tintado. No sabemos qué propuesta hacer más. Y entonces es una más. Pedimos la declaración de interés turístico nacional e internacional de la Semana Santa de San Fernando por su valía, por su caracterización, por lo que representa y por lo que es. Y es una obligación del equipo de gobierno hacerla efectiva, ¿no? Antes de que la feria se hunda del todo, 3R también ha hecho una propuesta para que, entiendo, que no haya un coste para las entidades de San Fernando a la hora de montar caseta. Hay muchas entidades que están borrándose de la feria, principalmente las que la sustentan, que son las hermandades y cofradías. Está habiendo una sangría importante. La fuente de financiación de ese coste, para que el coste sea cero, son las míticas asignaciones municipales a los partidos políticos. Somos una de las ciudades más generosas en ese sentido. Pues sí, simplemente hay que buscar la fórmula jurídica, que lo hay, Sí, tenemos casi 400.000 euros de asignaciones públicas. Otro insulto a la inteligencia. Insulto porque podemos dar el dato que esas asignaciones, junto con el coste de los 9 asesores políticos de la señora Cavada, son verdaderos vértices de insulto a la ciudadanía. Y que nosotros entendemos que cualquier foráneo que lo pueda comprobar en esa línea lo puede entender. ¿Cómo podemos entender que esas asignaciones públicas supere a lo que nos gastamos en promoción turística? ¿Cómo esas asignaciones públicas supere lo que nos gastamos en bibliotecas públicas? Pero igualmente decir que como 9 señores, 9 asesores políticos que nadie ha votado, que nadie ha elegido, puede costar lo mismo, más que lo que nos gastamos en promoción turística, inclusive lo que nos gastamos en bibliotecas públicas. Esta ciudad le ocurre algo, a nivel político, le ocurre algo. Estos términos son muy preocupantes. Por lo tanto, si tenemos estas carencias y estas necesidades, y hay un evento, dígase la feria de la iglesia, la feria del Carmen de la Sal, que tiene la capacidad de hundirse sola por sí misma, busquemos los recursos de contingencia, busquemos la fórmula jurídica. Mire usted, la estructura política de San Fernando cuesta 2 millones de euros al año.
2,06 millones de euros. Asignaciones, sueldo y demás. De ahí hay que buscar la fórmula jurídica para subvencionar el coste de que sea con gratuidad la instalación del montaje del tejido asociativo de esta ciudad y del que fuere, con objeto de convertirla en un elemento de que al menos riqueza, porque el empleo sabemos todo que es muy corto en ese espacio de tiempo, pero al menos que entre flujo de capital en esta ciudad en alguna dirección. Le voy a preguntar por algunas personas que usted conoce, algunas más, ha tenido más trato, con otras menos, por su opinión sobre ella. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ¿qué opina de ella? Yo opino, en el registro público de esta ciudad, con mi DNI, con mi firma, han entrado 118 peticiones donde lo hemos interpelado en todo y cada uno de los asuntos de interés general de esta ciudad. Le puedo decir que no nos ha contestado a ninguno. Es una muestra inequívoca, objetiva, de cuál es el nivel de participación de alguien que podemos pensar de una forma muy distinta de la señora Cavada. Creo que tiene, así lo definí a principio de mandato, que el proyecto ciudad era un viaje hacia ninguna parte. Creo que el tiempo nos está dando la razón y creo que es fruto de la acción política concertada con su socio de gobierno. Entendíamos todo que iba a hacer ella por sí misma y fruto de su actividad política en la oposición, pero creo que se ha podido convertir en un sucedáneo de ese equipo socio de gobernar esta ciudad, ¿no? Francisco Romero, usted lo conoce de algún tiempo cuando coincidieron en Esisa y alguna historia más atrás. Sí, bueno, pues algo, yo creo que alguien que ya debería de pensar de que la política pues requiere algo más que su presencia a diario en todo y cada uno de los medios de esta ciudad, de que posiblemente esté llevando a la acción política a lo que es la arena mediática ella sola y sus circunstancias, y es algo que no es compatible con las necesidades que tiene esta ciudad. Yo creo que debería dar paso a dejar la política en su propia historia personal, y creo que, deseándole lo mejor de lo mejor, creo que podría pasar a la historia política de esta ciudad en breve. Usted lo menciona muchas veces, el líder de la oposición, José Loaiza. ¿Qué opina de él? Pues mire usted, me fijo en su atril a diario, ¿no? Y tenemos la circunstancia de que ese atril genera solución para todo y cada uno de los problemas de esta ciudad, pero ese atril me pregunto, como cualquier ciudadano, dónde estaba cuando estábamos en acción de gobierno, ¿no? Entonces hay una pequeña contradicción entre lo que todos los días ejemplifico con lo que he resuelto, ¿no? Entonces creo que hay esa contradicción nos está llevando y nos está teniendo un coste ciudadano. Me explico. De que el señor Loaiza no sea capaz de aceptar, de poner encima de la mesa la propuesta que le hacíamos la semana pasada, de que el castillo de San Romualdo y su enfoscado famoso y sus humedales sea parte de su agenda, es causa-efecto de que fue el promotor de esa idea. Entonces creo que su paso por la política en la acción de gobierno nos está costando al ciudadano un alto coste. Yo creo que San Fernando no era merecedor de ese coste, creo que está siendo importante, y yo creo que debería de darle el giro a esa situación, porque se valió del apoyo del PP nacional en el 2011, pero posiblemente le afecte muy negativamente el PP del 2019. Por lo tanto, yo creo que es el momento de girar, imponerse más en la dirección de los intereses generales de los isleños que de su destacada actividad política, de su disciplina de partido y de cualquier otra consideración de otra índole que él estime. Es decir, yo le podría decir que es el momento de volcarse con los intereses generales, porque el 2019 para su partido a nivel nacional no pinta bien y podría afectar y mucho. Antonio Romero, presidente de la Federación de Vecinos. Pues mire usted, Antonio Romero
es una persona, yo le hablo como representante de la Federación de Vecinos. Yo he sido muy claro en esta dirección. Esta ciudad tiene un problema gravísimo, que es la situación de los espacios públicos, los equipamientos públicos y de los servicios públicos. Son tres patas, todo ello a cuál peor. ¿Y qué decir de la escena urbana? ¿Cómo podemos haber barriadas que ya nos invaden los roedores? Que el nivel de la limpieza pública es insultante, que los pavimentos partidos, los socavones y las calles a oscuras es una constante de esta ciudad. Y el señor Romero, yo al menos no tengo el placer y quiero ver la prensa a diario, de ver una acción reivindicativa, una acción que demande resolución a todos estos problemas, una acción que demande el sentarse con el equipo de gobierno y ver un plan director de las barriadas. No sabemos absolutamente nada. Es más, ha habido algún que otro escándalo en esta ciudad, como el hecho del espontáneo en el salón de pleno, del que aún estamos esperando un pronunciamiento explícito. No sabemos qué opina el señor Romero de temas tan graves como enchufismo, como presunto fraude en esas maquinarias y en temas tan graves de lo que está ocurriendo en esta ciudad. Por lo tanto, yo he pedido y pido, y creo que podría estar, no lo sé, los ciudadanos tendrán que decirlo, en la línea del sentido común, de que es un movimiento que hay que refundar. La Federación de Vecinos hay que refundarla y convertirla en un verdadero instrumento de demanda de los vecinos, de lucha contra esas calles partidas, esos pavimentos partidos y esos socavones partidos. No podemos convertirlo en el hecho de el acompañante del equipo de gobierno de turno. Eso no vale. Hay que estar al lado del vecino que demanda su solaría partida, su socavón, sus calles a oscuras. Y hoy yo no encuentro esas muestras de que el señor Romero, representando a quien representa, sea una constante en la prensa y en los medios. Sí le veo una actividad frenética a nivel de evento social, pero en la demanda, en la lucha para la cual los vecinos la han puesto donde está, yo no la encuentro. Y hay un elemento importante. La situación de la ciudad se corresponde con los 15 años que está el señor Romero como presidente de la Federación de Vecinos. Por lo tanto, alguna causa-efecto tiene que haber. Ha citado usted el tema del espontáneo de la limpieza, el espontáneo que iba con la indumentaria de la empresa Urbaser. A raíz de esa situación, 3R pidió también comisión de investigación, se ha sumado a todo tipo de iniciativas. ¿Qué piensa de todo eso? Han pasado ya algunos meses de la aparición de este espontáneo, de esa pseudo comisión que casi se crea, pero creo que no se creó. ¿Qué piensa ya una vez que ha pasado tiempo? Pues le comento que me parece que forma parte de esta teatralidad que la clase política local hace a diario, ¿no? Es decir, un espectáculo de este nivel, un escándalo político de este nivel, ¿cómo no ha dado lugar a día de hoy que haya habido una comisión de investigación, igual que hoy se está pidiendo para Isasperal 6, para determinar que lo que dice este señor es verdad? Es insultante en términos cívicos, en términos democráticos, es insultante. Le podemos decir que el jefe de la oposición se comprometió a ejecutarla y a día de hoy ni está ni se le espera. Pero la verdad es que cuesta entenderlo el porqué. Lo importante de esto es el porqué. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué la situación de que no ha habido un grupo municipal que haya levantado la mano y le haya dicho a este señor, vamos a sentarnos donde fuere para aclarar esta situación? Le podemos decir que 3R presentó denuncia ante la jefatura de la Inspección de Trabajo, donde se hablaba de la situación de ese posible enchufismo y nepotismo, donde hemos hecho hincapié en la situación de la maquinaria, alguna con 17 años, que podría constituir un verdadero fraude, presuntamente fraude, a ese contrato y a los ciudadanos en su conjunto. Y la cuestión es que por cuestiones de legitimidad activa, un término muy jurídico, pero que deja a veces sin protagonismo los partidos políticos, eso no ha podido llevar a término. Entonces, ¿cuál es mi expectativa hoy? Yo le puedo decir a los ciudadanos que qué decir más de cuál es la situación de la ciudad. Sucia y en algún punto con un problema ya de salubridad pública. Pero le voy a dar algunos datos que creo que son definitivos para entender que esto es un insulto a la inteligencia.
Le puedo decir que el servicio de limpieza pública ha costado 10,058 millones de euros el año pasado. Datos del Interventor General Municipal. Eso supone 105 euros por habitante de esta ciudad. Pero también igualmente le puedo decir que el coste medio a nivel nacional son 66 euros y a coste de la comunidad autónoma 63. Sí, después de este espectáculo, resúltese que el servicio de limpieza de San Fernando está entre los 10 más caros de Andalucía y los 50 más caros del todo el Estado español. Mire usted, ¿qué cabe decir? ¿Qué cabe decir cuando los ciudadanos cuelgan en Facebook las ratas dando vueltas o las calles que se caen de su ciudad y de que nadie hace nada al respecto? ¿Qué decir de ello? Insisto, un auténtico insulto a la inteligencia, no solo por a dónde nos está llevando, el coste que tiene, que como digo, ha superado los 10 millones de euros según los datos que nos proporciona el Interventor General. Se cartea mucho con el defensor del pueblo andaluz. Sí. Nos carteamos mucho porque representa, tiene un áurea moral indiscutible. Es un señor que es comisionado del Parlamento de Andalucía y representa nada más y nada menos que a 9 millones de personas. Representa una institución donde los valores que todos defendemos, o que presuntamente todos defendemos, se impregnan en esa figura, ¿no? Es representante de la ejemplaridad pública. Acudimos a él sistemáticamente y tenemos todo el apoyo que podemos de él en el marco de sus obligaciones, y nosotros le pedimos hasta disculpas por ser tan recurrente. Pero aquí le hacen poco caso en San Fernando, pero el ayuntamiento. Sí, aquí le hacen poco caso, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, el problema es que la última noticia que hemos tenido, que a la señora alcaldesa presidenta de esta corporación municipal, pues se le advierte de la posible declaración de persona hostil y entorpecedora, ¿no? Sí, es cierto que para un tema tan grave como que se esté vulnerando la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía con la iglesia mayor parroquial de esta ciudad, pues se le ha hecho 3 requerimientos a la señora alcaldesa, escritos y vía telefónica, y al parecer, pues la señora alcaldesa, que representa a 96.000 ciudadanos, al parecer supera a quien representa 9 millones, lo ignora y lo soslaya a diario, ¿no? Es un dato que tiene que tener los ciudadanos, que presente ese 9 de junio, ¿no? Que alguien que representa 9 millones de andaluces, ¿cómo se es capaz de cuestionar ignorándolo, ¿no? Es un dato del talante de la señora Cavada en cuanto a ignorar al señor Maestu de una forma reiterada, ¿no? Señor Fornel, y para concluir esta entrevista, lógicamente nosotros ya estamos mirando al 19, estamos mirando a esas elecciones municipales. Veremos la papeleta de 3R en esas elecciones. ¿Irá 3R en solitario? ¿Habrá confluencia, ahora que está tan de moda las confluencias? ¿Qué plan hay, si se puede decir a fecha de hoy, qué plan tiene 3R de cara a esas municipales? Pero nosotros tenemos una premisa que es fundamental y que creo que los ciudadanos lo van a entender, y que es un poco de ruptura de la política de los últimos 30 años. 3R entiende que el socavón, que la luz oscura, que la calle oscura, que los pavimentos partidos, que las calles sucias, eso no tiene nombre político, ni tiene ideología. El socavón no es ni de derecha ni de izquierda. No hace falta ideología, hace falta ideas, hace falta equipo de gestión, hace falta obtener recursos para que el ciudadano, cuando salga a la calle, esté en los niveles de dignidad cívica que le corresponde. Por lo tanto, 3R, igual que es capaz de sentarse con Vox, es capaz de sentarse con Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque entendemos que la política local no tiene ideología. Tenemos tanto trabajo de llegar hasta la ideología que podemos jubilarnos todos. Por lo tanto, con esa premisa nos sentaremos con todo y cada una de las personas que mantenga solo una premisa. Partidos políticos que mantenga solo una premisa. Los intereses generales de los isleños están antes que los intereses generales de los partidos y que de las personas. Con esa premisa nos sentamos con cualquiera que quiera luchar por los intereses de la isla, que quiera luchar por darle la vuelta a esta ciudad, que quiera darle la vuelta en términos socioeconómicos. Hay mucha gente pasándolo mal, hay falta de oportunidades, la señora Cavada está generando incluso exilio económico, la ciudad se nos está yendo. La ciudad, si aguanta 4 años más de esto, hay que cerrarla. Y hoy esa es nuestra iniciativa. Cualquiera, insisto,
que anteponga los intereses generales a los partidistas y a los personales, estará junto con 3R o 3R junto con ellos en la dirección que queramos. ¿Por qué? Porque entendemos que la ciudad no puede continuar en estos extremos. No podemos continuar con una estructura política que se dedica a hablar a diario del color de las macetas del callejón Croque, cuando la calle se nos cae a pedazos, cuando los espacios públicos se nos cae a pedazos, cuando los equipamientos públicos se nos cae a pedazos, y cuando el boletín oficial de la provincia de Cádiz no genera actividad ninguna. Usted lo verá por su profesión de que no aparece la ciudad de San Fernando. Por lo tanto, no hay actividad política, solo lo que ya conocemos en lo que se ha convertido el servidor público, en la pose mediática, en la arena mediática, en el escenario público a diario, sin actividad ninguna. Insisto, el boletín oficial de la provincia de Cádiz está huérfano, no hay actividad política, no hay dirección que tomar, no hay enmarcado en ninguna dirección qué se va a hacer con esta ciudad. Insistimos, deuda social terrible, una deuda económica que estamos entre las 96 ciudades más endeudadas de este país, a pesar de todos los sobrenombres de superávit y estructuras contables que queramos darle. Y solo un dato ya último: la carga financiera que tiene esta ciudad genera de que todos los días, cada vez que aparece el sol por el Puente Suaso, tengamos que pagar más de 20.000 euros de amortizaciones y carga a las entidades financieras. Eso está llevando esta ciudad a donde la está llevando. Pero por último, permítame que le diga que también hay otro elemento más importante aún, que es que el hecho que el ciudadano no es conocedor de todo esto que le digo. Tenemos que decirle al ciudadano que hay 165 millones de euros, que es lo que vale el inventario de bienes y derechos de esta ciudad, que está oculto. Le tenemos que decir al ciudadano que la RPT, la relación de puestos de trabajo de esta ciudad, 22 millones de euros, está oculto a los ciudadanos. Le tenemos que decir al ciudadano que se le ha dado 3,5 millones de euros de asignaciones municipales a los partidos políticos y en este febrero nos volvieron a engañar. Le tenemos que decir a los ciudadanos que los contratos menores se le tiene oculto a los ciudadanos. Y por último, de que hemos llegado incluso a colapsar la contratación de este ayuntamiento, porque desde el diciembre del 2013 estamos ninguneando a una disposición legal que obliga a que los contratos sean publicados para el señor de Andalucía, para el señor de Extremadura y el señor de Canarias. Esa es la realidad de esta ciudad, la realidad que es penosa, que entendemos que tiene arreglo, que entendemos que tiene potenciales para ello, pero sin embargo necesitamos una clase política que sea capaz de respetar al señor Maeztu, que sea capaz de respetar, darle solución y respetar a las problemáticas existentes, y no levantarnos a diario con evento social, un evento tras otro, un acto de representación tras otra, un despliegue mediático sin precedentes, y esa es la actividad política que se genera. Con esto no llevamos a ningún sitio y la situación entendemos que es sumamente preocupante. Señor Fornel, muchas gracias por este ratito. Algún día contaré lo que tiene que hacer el señor Fornel para venir hoy aquí. Algún día lo contaremos, que ya entra dentro del ámbito profesional de cada uno y es la vida privada y no se está comprando un chalet en ningún lado. Está haciendo otra cuestión y hoy ha sido complicado encajar esta entrevista, pero lo hemos conseguido. Yo agradecerle el esfuerzo y seguimos en contacto a diario. Agradecérselo a vosotros, que soy un ejemplo de pluralidad que no es un elemento por ahí bien repartido. Es más, es parte, permítame que le introduzca también como debate político, es un elemento más de lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay medios de comunicación que están ocultándole a los isleños lo que realmente están padeciendo. Lo que está pasando en la ciudad se le está ocultando a través de algunos medios, y vosotros sois ejemplo de pluralidad, ejemplo de independencia, que los ciudadanos, sin lugar a duda, os respeta en esa dirección, entiende que es un valor indiscutible y algo que hay que potenciar. No podemos tener medios de comunicación empachados de contratos comerciales soportados con dinero público y mirando para otro lado. Esa es la clave y entendemos que vosotros vais en la dirección contraria. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más la situación de este partido político, la plataforma 3R, y de cara también al futuro, cuáles son sus postulados. Muchas gracias a todos por su atención.